Aparentemente ellos realizaban actos de extorsión a nombre de un grupo delictivo con orígenes en Michoacán. Y en el Estado de México fueron capturados 5 jefes de la policía de 5 municipios donde viven 304,000 personas. Son ligados nada más y nada menos que a la familia michoacana y al cártel Jalisco Nueva Generación. La noche estalla con el rugido de motores y el crujir de llantas sobre el asfalto roto. En las afueras de Tejupilco, una caravana de camionetas sin placas atraviesa la oscuridad como una manada de lobos. Los hombres en su interior, rostros cubiertos por pasamontañas, aferran rifles de asalto mientras un altavoz en la cabina principal escupe órdenes en un código gutural. Su objetivo es una bodega de maíz, un almacén anodino que, según los rumores, guarda algo más que grano. Cuando llegan, no hay advertencias, no hay negociaciones. Una ráfaga de balas destroza las puertas metálicas y los sicarios irrumpen como una plaga. Los trabajadores, campesinos de manos callosas, intentan huir, pero son atrapados en un torbellino de plomo y sangre. Uno de ellos, un joven de apenas 20 años, cae de rodillas suplicando. Un encapuchado lo mira a los ojos, saca una navaja y graba un mensaje en su pecho. El sur paga. Luego, un disparo. El silencio que sigue es más pesado que los gritos. Horas después, cuando los primeros rayos del sol iluminan el desastre, los cuerpos yacen entre sacos de maíz reventados y la bodega arde en llamas. En Toluca, a cientos de kilómetros, una mujer observa las noticias en una pantalla parpadeante. Su nombre es Elena Vargas, periodista de investigación, una loba curtida que ha sobrevivido a 3 atentados. En su escritorio, un sobre anónimo contiene una sola fotografía, un alcalde, un capo y un montón de billetes. Elena sabe que esta imagen es una granada sin seguro. Sabe también que destaparla puede costarle todo, pero su vida ya no le pertenece. Pertenece a la verdad, a la rabia, a la deuda de sangre que carga desde que su hermano cayó en una emboscada hace 5 años. Esta es la crónica de una cacería que ha desgarrado el velo de un país esta semana. Una saga de traiciones, balas y verdades que queman como ácido. Elena no es una heroína, es una estratega. Cada paso que da está calculado. Cada fuente que contacta es un riesgo medido. Hace meses, un informante, un excontador de la familia michoacana, le pasó un USB con grabaciones de reuniones clandestinas. En ellas, voces de alcaldes, síndicos y policías pactaban con hombres que olían a pólvora y poder. Hablaban de controlar el grano, de limpiar rivales, de entregar municipios a cambio de maletines llenos de efectivo. Elena reconoció un nombre: Pedro Luis Hernández, presidente municipal electo de Santo Tomás de los Plátanos, un hombre de sonrisa fácil y discursos vacíos. Pero no estaba solo. La red abarcaba decenas de municipios, una telaraña de corrupción que unía a la familia michoacana y al cártel Jalisco Nueva Generación en un abrazo mortal. Elena sabía que publicar la información sin pruebas sólidas era un suicidio. Necesitaba más. Reclutó a un equipo en las sombras, un hacker apodado Cuervo, un exmilitar llamado Roque y una analista de datos, Sofía, cuya familia había sido extorsionada hasta la ruina. Juntos comenzaron a desenterrar el horror, interceptaron correos, rastrearon transferencias, sobornaron a pequeños funcionarios. Cada descubrimiento era una puñalada al corazón del sistema, pero también era una sentencia. Una noche, un dron dejó un mensaje en el tejado de Elena: «Para, perra, o te arrancamos la lengua». Ella lo leyó, lo rompió y siguió adelante. Su motivación no era la justicia, era la demolición. Quería ver a los traidores caer uno por uno, y no pararía hasta que el último nombre estuviera expuesto. El trabajo del equipo se concentró en un taller abandonado en las afueras de Ecatepec. Bajo la luz de focos improvisados, las paredes estaban cubiertas de mapas, nombres y fotografías. Sofía, la analista, descubrió un flujo de dinero que conectaba tortillerías locales con cuentas en las Islas Vírgenes. Cada negocio era una fachada, un engranaje en una máquina que lavaba millones mientras los campesinos eran exprimidos hasta la miseria. Cuervo, el hacker, infiltró los sistemas de varios municipios, descargando correos que detallaban cuotas de protección y rutas para mover polvo blanco. Elena, por su parte, se reunió con campesinos en la clandestinidad, hombres y mujeres que hablaban con voces rotas sobre cosechas robadas, familias amenazadas, pueblos enteros bajo el yugo de sicarios disfrazados de policías. Cada testimonio era un clavo en el ataúd de la red. Pero el verdadero quiebre llegó cuando Cuervo interceptó una videollamada entre Pedro Luis y un operador del cártel Jalisco, un hombre conocido como el Cuervo de Hierro.
Hablaban de una operación para neutralizar a un fiscal que estaba haciendo preguntas. El nombre del fiscal no se mencionó, pero Elena supo de inmediato que el tiempo se agotaba. La red no solo era una máquina de extorsión, era un gobierno paralelo, una estructura que controlaba vidas, tierras y futuros. Elena bautizó su investigación como Operación Telaraña, un nombre que reflejaba la complejidad y el peligro de lo que enfrentaban. Pero mientras las pruebas se acumulaban, los ojos en la oscuridad se multiplicaban, alguien los vigilaba y el cerco se cerraba. El hallazgo que cambió todo ocurrió en una redada en un rancho en Sultepec, un lugar conocido como Rancho Montecreación. Elena había pasado la ubicación a un contacto en la Guardia Nacional, un capitán que aún creía en algo más que el sueldo. La operación fue un relámpago, helicópteros rugiendo en el cielo, soldados descendiendo en la penumbra, ráfagas de fuego cruzando la noche. El rancho no era un escondite, era un cuartel, muros reforzados, cámaras de vigilancia, un arsenal que incluía lanzagranadas y drones armados. En el interior, los militares encontraron algo más aterrador, una bóveda con servidores que almacenaban registros de sobornos, rutas de contrabando y nombres de funcionarios en nómina. Había videos de alcaldes jurando lealtad a los hermanos Hurtado, los líderes de la familia michoacana, y documentos que detallaban ganancias de 500 millones de pesos en un solo año. Pero lo más escalofriante estaba en una sala sellada. Una pila de sacos de maíz, cada uno marcado con un código que correspondía a un municipio extorsionado. Elena, al recibir las imágenes, sintió un escalofrío. El maíz, símbolo de vida, había sido convertido en una herramienta de dominación, un arma para someter a un pueblo entero. Los documentos también revelaron un nombre nuevo: María Elena, alcaldesa de Amanalco, una mujer cuya sonrisa en los carteles electorales escondía pactos con el diablo. Elena supo que publicar esta información era declarar la guerra, pero también supo que no había otra opción. La verdad era un incendio, y ella estaba lista para prender la mecha. La filtración de los documentos fue un terremoto. Elena, a través de un portal independiente, publicó los nombres, las pruebas, los videos. En horas, el país entero hervía. Pedro Luis, María Elena, síndicos, policías, todos expuestos como marionetas de los cárteles. Los medios tradicionales, al principio renuentes, no pudieron ignorar la magnitud del escándalo. En las redes, la furia era un tsunami. Hashtags, memes, vídeos de ciudadanos quemando fotos de los traidores. Pero el costo fue inmediato. En Amanalco, María Elena fue capturada intentando huir con una maleta llena de dólares. Su rostro, antes intocable, fue transmitido en vivo mientras la arrastraban a una camioneta, su maquillaje corrido, su dignidad hecha trizas. En Santo Tomás, Pedro Luis se atrincheró en su casa, pero sus propios escoltas lo entregaron a cambio de inmunidad. La humillación pública era solo el comienzo. En Aculco, el síndico José Humberto organizó una resistencia armada, sus hombres enfrentándose a la Guardia Nacional en un combate que dejó 20 muertos y un pueblo en ruinas. Elena, desde un escondite, veía las noticias con el corazón en un puño. Había destapado la cloaca, pero también había desatado un monstruo. Su equipo estaba fracturado. Sofía, aterrada, quería abandonar. Roque hablaba de tomar las armas. Cuervo, siempre enigmático, simplemente desapareció. Elena sabía que el conflicto no era solo político, era personal. Había tocado el núcleo de la red y ahora la red venía por ella. La ciudad respira veneno. En las calles de Toluca los murmullos se convierten en gritos y los gritos en hogueras. La filtración de Elena Vargas ha incendiado el país, pero la verdad no trae paz, trae guerra. Los nombres de los traidores, alcaldes, síndicos, policías, circulan como una lista de sentencias y la furia popular se desborda en marchas que terminan en enfrentamientos. En Amanalco, una turba quema la presidencia municipal, mientras los retratos de María Elena, la alcaldesa caída, arden como ofrendas paganas. Pero tras el caos, una maquinaria más oscura comienza a girar. Los titanes del crimen, heridos por la exposición, no se esconden, contraatacan. En un penthouse de Ciudad de México, hombres con trajes impecables y acentos extranjeros revisan balances, mueven fondos, susurran nombres. La red criminal no es solo local, es un pulpo con tentáculos en bancos suizos, oficinas en Hong Kong, mansiones en Miami. Elena, oculta en un motel de mala muerte en Valle de Bravo, siente el peso de su propia cruzada. Su teléfono, ahora un burner de prepago, vibra con mensajes de amenazas, fotos de su madre, de su casa, de su pasado.
Pero ella no es una víctima, es una cazadora. Cada amenaza es una pista, cada movimiento del enemigo una oportunidad. En su mochila un disco duro con datos que aún no ha revelado. Nombres de empresarios, diplomáticos, incluso un senador. Sabe que el próximo paso no es solo exponer, es destruir. Pero el tablero se ha vuelto global y el precio de la verdad es una moneda que se paga en sangre. El conflicto escala a un terreno nuevo, donde las balas son secundarias y el poder se mide en ceros bancarios. Sofía, la analista de datos, trabaja desde un cibercafé en Querétaro, hackeando cuentas offshore con la precisión de un cirujano. Sus descubrimientos son un mapa del horror. $300 millones movidos en una semana, desde Panamá a Singapur, pasando por un banco en Luxemburgo. Los nombres en las transacciones no son solo de capos. Hay CEOs de empresas agroindustriales, socios de firmas legales, incluso un asesor de la ONU. La red no solo extorsiona campesinos, financia campañas políticas, compra voluntades en cumbres internacionales, asegura silencios en juntas de accionistas. Sofía envía los datos a Elena, pero su mensaje final es un grito de pánico. Me encontraron. Horas después, su señal desaparece. Elena, con el estómago revuelto, sabe que no puede detenerse. Contacta a un aliado inesperado, un diplomático mexicano en Bruselas, un hombre de moral dudosa pero con acceso a círculos de poder. A cambio de inmunidad, él filtra documentos que confirman lo imposible. La red criminal tiene un pacto con una multinacional europea que usa el maíz extorsionado para producir etanol, un negocio que genera miles de millones mientras los campesinos mexicanos mueren de hambre. La revelación es una bomba, pero también una provocación. En Ginebra, una delegación mexicana recibe presiones para controlar el escándalo. En Washington, un think tank ligado a la CIA exige sanciones. Elena, desde su escondite, siente el mundo cerrarse sobre ella. Ha tocado un nervio global y los poderosos no perdonan. En el sur del Estado de México, la familia michoacana responde con una ferocidad que paraliza al país. En un rancho en Lubianos, los hermanos Hurtado, el Pez y el Fresa reúnen a un ejército de sicarios, mercenarios y traidores. La mesa está cubierta de mapas, fotos de Elena, de sus aliados, de sus familias. El Pez, con una cicatriz que le cruza el rostro, habla con la calma de un depredador. No basta con callarla, hay que quebrar su legado. El plan es una sinfonía de terror. En Tejupilco, una caravana de sicarios ataca un mercado, dejando 30 cuerpos entre los puestos de frutas y maíz. En Tlatlaya, una escuela es incendiada con los maestros dentro. Los sobrevivientes son obligados a grabar un mensaje. La periodista miente. Los videos, subidos a plataformas encriptadas, se viralizan, sembrando pánico y desconfianza. Pero el golpe más cruel llega en Ecatepec. Roque, el exmilitar del equipo de Elena, es emboscado en un callejón. Su cuerpo, desmembrado, es colgado de un puente con un cartel. Así terminan los soplones. La imagen, transmitida en vivo por un dron, es un puñetazo al alma del país. Elena, al verlo, siente que el aire se le escapa. Roque no era solo un aliado, era un hermano de armas, un hombre que había jurado protegerla. Su muerte es un mensaje personal. Nadie está a salvo. Pero en lugar de derrumbarla, la furia la reconstruye. Elena jura que los responsables pagarán, no con balas, sino con la verdad que los desangre. El Estado, acorralado por la presión internacional y la indignación interna, lanza una contraofensiva que sacude los cimientos del crimen organizado. La operación, conocida como Bastión 2, es un despliegue de fuerza nunca visto. Miles de soldados, apoyados por drones y helicópteros, irrumpen en los bastiones de la familia michoacana en 6 municipios del sur. En Amatepec, un complejo fortificado es reducido a escombros tras un bombardeo aéreo. En Sultepec, un túnel subterráneo lleno de armas y dinero es sellado con explosivos. En Temazcaltepec, los militares encuentran una sala de operaciones con pantallas que muestran imágenes en tiempo real de Toluca, Ciudad de México, incluso Bruselas. La sofisticación es aterradora. La red no solo opera, vigila, planea, controla. Durante los operativos se confiscan servidores con datos que vinculan a los cárteles con bancos, gobiernos y corporaciones. Pero la victoria tiene un sabor amargo. En Tlatlaya, un grupo de sicarios toma un hospital como rehén, ejecutando a pacientes para retrasar el avance militar. La masacre, transmitida por redes, es un recordatorio de que el enemigo no tiene límites. Elena, desde su refugio, recibe los reportes con el corazón en un puño. Sabe que cada avance es un paso hacia el abismo.
pero también hacia la justicia. Sin embargo, un nuevo golpe la sacude. Cuervo, el hacker, reaparece con un mensaje encriptado. No está muerto, pero está comprometido. Alguien lo compró y los datos que Elena creía seguros ahora están en manos enemigas. La traición es un cuchillo en la espalda y el clímax se acerca. El punto de quiebre llega en una operación final que paraliza al país. Elena, contra todo instinto de supervivencia, decide ir tras los hermanos Hurtado. La inteligencia señala que están en Rancho Calpa, una fortaleza en Tejupilco con muros de acero y un ejército de leales. Elena no confía en las autoridades. Sabe que están infiltradas. En su lugar, recluta a un equipo de mercenarios, hombres sin bandera pero con hambre de sangre. La misión es un infierno. Bajo la lluvia, el asalto comienza con explosiones que iluminan la noche. Los sicarios, armados con ametralladoras y granadas, convierten el rancho en un campo de muerte. Elena, con un chaleco antibalas y una pistola que apenas sabe usar, avanza entre el caos, guiada por una rabia que la ciega. En el corazón del complejo encuentra a El Pez, herido, sosteniendo un detonador. Un paso más y todos volamos, gruñe. Elena, con el pulso firme, negocia, miente, gana tiempo. En un instante, un mercenario dispara neutralizando al capo. Pero el fresa escapa en un vehículo blindado, dejando tras de sí una promesa de venganza. El rancho cae, los servidores son confiscados y los medios declaran la operación un triunfo. Pero Elena, cubierta de sangre y polvo, no celebra. Entre los escombros encuentra un archivo con su nombre y un plan para eliminarla en 72 horas. La guerra no ha terminado, apenas comienza. El amanecer no trae alivio, solo el hedor de la pólvora y el lamento de un país desgarrado. En Tejupilco, los escombros del rancho Calpa humean bajo un cielo gris, mientras los soldados recorren el perímetro, sus rostros endurecidos por la certeza de que la victoria es solo un espejismo. Los servidores confiscados revelan un imperio criminal que trasciende fronteras, pero también un mensaje claro. La red no cae con un solo golpe. Elena Vargas, con la ropa aún manchada de sangre ajena, se refugia en una casa de seguridad en Metepec. Su cuerpo tiembla, no de miedo, sino de una furia que la consume. La muerte de Roque, la traición de Cuervo, la huida de El Fresa. Cada revés es un clavo en su cruz, pero también un motivo para seguir. En su mochila, el disco duro con los datos no publicados es una bomba de tiempo. Contiene nombres que harían temblar parlamentos, colapsar mercados, desatar guerras diplomáticas, pero publicarlos ahora, con el enemigo al acecho, es jugar a la ruleta rusa. En las calles, la gente clama por justicia, pero también por venganza. Los videos de las masacres en Tlatlaya y Ecatepec se reproducen en bucle, alimentando un odio que amenaza con devorar lo poco que queda de orden. Elena sabe que el siguiente movimiento no es solo suyo, es del mundo entero. Esta semana, la cacería ha cruzado un umbral donde las fronteras se difuminan y el poder se mide en secretos, traiciones y cuerpos apilados en fosas clandestinas. El conflicto escala a un terreno donde las armas son secundarias y el control se ejerce desde salas de juntas y servidores en la nube. En un rascacielos de Dubái, un banquero de rostro impecable revisa un informe que detalla la crisis en México. Su firma aparece en transferencias ligadas a las empresas fachada de la familia michoacana, y su teléfono no deja de sonar. Las presiones llegan desde Londres, Nueva York, incluso Pekín. La exposición de los vínculos entre los cárteles y corporaciones globales ha desatado una tormenta financiera. Acciones de una agroindustrial europea, señalada por comprar maíz extorsionado, se desploman en la bolsa de Frankfurt. En Bruselas, un eurodiputado dimite tras ser vinculado a sobornos. Elena, desde su escondite, recibe fragmentos de esta guerra a través de un contacto en Interpol, un agente que arriesga su carrera al pasarle datos. Los números son escalofriantes. $400 millones congelados en cuentas offshore. Pero el triple sigue moviéndose, como un río que cambia de cauce. La red criminal no solo sobrevive, se adapta. Nuevas empresas fachadas surgen en Chipre y un consorcio asiático comienza a comprar tierras en el Estado de México, un movimiento que huele a lavado de dinero. Elena, con un mapa mental de conexiones, entiende que no basta con capturar capos o exponer alcaldes. El verdadero enemigo es un sistema que convierte la miseria en lucro, y ella es una hormiga desafiando a un coloso. Pero las hormigas, en enjambre, pueden derribar gigantes. La reacción de los cárteles es una danza macabra de violencia y propaganda. En un rancho en Temazcaltepec, el Fresa, ahora el único líder visible de la familia michoacana, reúne a sus hombres. Su rostro,
quemado por una explosión en el asalto al rancho Calpa, es una máscara de odio. La periodista cree que nos quebró, si sea, señalando una pantalla con la foto de Elena. Vamos a mostrarle lo que es el infierno. El plan es una escalada de terror diseñada para paralizar al país. En Amatepec, una caravana de sicarios irrumpe en un funeral, ejecutando a los asistentes y dejando un mensaje grabado en los cuerpos. Por cada nombre que publiques, un pueblo muere. En Lubianos, un convoy de la Marina es emboscado en una carretera. Los sobrevivientes, heridos, son filmados mientras suplican clemencia antes de ser eliminados. Los videos, subidos a plataformas encriptadas, se propagan como un virus, sembrando pánico. Pero el golpe más audaz ocurre en Toluca. Una bomba estalla en un edificio de oficinas donde se almacenaban pruebas de la Operación Telaraña, matando a 3 fiscales y destruyendo expedientes clave. La explosión, transmitida en vivo por un dron, es un mensaje al mundo. La red no se rinde. Elena, al ver las imágenes, siente el suelo desvanecerse. Sabe que el ataque no es solo contra el Estado, es contra ella. Su nombre, ahora un grito en las sombras, es el precio de su cruzada. Pero en lugar de huir, decide contraatacar, no con balas, sino con la única arma que le queda, la verdad. El Estado responde con una furia que sacude los cimientos del crimen organizado. La Operación Bastión 3, lanzada en respuesta a la bomba en Toluca, es un despliegue de fuerza sin precedentes. Miles de soldados, apoyados por drones armados y unidades de inteligencia, barren los municipios del sur. En Sultepec, un centro de vigilancia criminal es destruido por un misil guiado. En Tejupilco, un complejo de túneles, usado para mover polvo blanco y dinero, es colapsado con explosivos. En Tlatlaya, los militares irrumpen en una mansión fortificada, encontrando no solo armas, sino un cuarto de servidores con datos que vinculan a los cárteles con un banco en las Bahamas y una red de lavado en Dubái. La sofisticación es aterradora. Bitácoras digitales, contratos falsos, incluso un sistema de inteligencia artificial que rastreaba a los enemigos de la red. Durante los operativos se captura a un operador clave, un exsíndico de Aculco que confiesa bajo presión. La red planeaba un atentado contra el gobernador del Estado de México para desestabilizar al gobierno. Pero la victoria es agridulce. En Amatepec, un hospital tomado por sicarios es liberado, pero no antes de que ejecuten a 10 pacientes como advertencia. La masacre, filmada y difundida, es un recordatorio de que el enemigo no tiene límites. Elena, coordinando desde su refugio, recibe los reportes con el corazón en un puño. Cada avance es un paso hacia la justicia, pero también un recordatorio del costo humano. Entonces, un mensaje encriptado cambia todo. Cuervo, el hacker traidor, quiere redimirse. Ofrece datos que podrían localizar a El Fresa, pero a un precio: inmunidad total. Elena, dividida entre la rabia y la estrategia, debe decidir si confiar en un Judas. El clímax llega en una operación que paraliza al país. Elena, sabiendo que el tiempo se agota, acepta el trato con Cuervo. Los datos lo confirman. El Fresa está en un rancho en Tlatlaya, un bastión conocido como Rancho Ajedrez, rodeado de sicarios y trampas. Elena no confía en las autoridades, demasiados están comprados. En su lugar, reúne a un equipo de élite, mercenarios, exmilitares, incluso un francotirador que perdió a su hijo a manos de los cárteles. La misión es un suicidio. Bajo la lluvia, el asalto comienza con explosiones que rasgan la noche. Los sicarios, armados con lanzacohetes, convierten el rancho en un infierno. Elena, con un chaleco antibalas y un cuchillo en la bota, avanza entre el caos guiada por una obsesión que la ciega. En el centro del complejo encuentra a El Fresa, herido pero desafiante, sosteniendo un detonador. «Mátame y el país arde», gruñe. Elena, con el pulso firme, lo enfrenta, no con balas, sino con palabras que cortan como navajas. «Tu tiempo acabó», dice mientras un francotirador dispara, neutralizando al capo. Pero la victoria es amarga. Los servidores del rancho son destruidos en un incendio, y con ellos, pruebas clave. Los medios celebran la captura, pero Elena, cubierta de cenizas, sabe que la red sigue viva. Entre los escombros encuentra un pendrive con un solo archivo. Una lista de nombres, más grandes, más poderosos, más intocables. La guerra no termina, solo cambia de rostro. La calma es un engaño, una pausa antes del rugido. En Tlatlaya, los restos del Rancho Ajedrez son un cementerio de acero y cenizas, patrullado por soldados con rostros de piedra. La captura de El Fresa, transmitida en pantallas de todo el país, es celebrada como un triunfo, pero los que saben mirar ven la verdad.
Un capo cae, pero la hidra sigue viva. Elena Vargas, ahora un espectro en su propia guerra, se esconde en un departamento claustrofóbico en Cuautitlán. Su rostro, antes un faro de desafío, está marcado por ojeras y cicatrices frescas. El pendrive encontrado entre los escombros pesa en su bolsillo como una granada. Contiene nombres que no son de alcaldes o sicarios, sino de titanes. Un senador, un magnate de la construcción, un jefe de aduanas en Manzanillo. Cada nombre es una puerta a un abismo mayor, un sistema que no solo tolera el crimen, sino que lo alimenta. Pero publicarlos ahora, con el país al borde del colapso, es jugar con fuego. En las calles, la furia no se apaga. Manifestantes queman patrullas en Toluca, exigiendo cabezas, mientras los noticieros repiten imágenes de masacres y traiciones. Elena sabe que su cruzada ha destapado un monstruo, pero también que detenerse es traicionar a los muertos. Roque, los campesinos, los inocentes masacrados en hospitales y mercados. Su próximo movimiento no es solo por justicia, es por supervivencia. Esta semana, la batalla se libra en sombras, donde el poder se mide en secretos robados, alianzas rotas y un país que se desangra bajo el peso de su propia verdad. El conflicto se traslada a un terreno invisible, donde las armas son datos y las victorias se ganan en servidores. En un cibercafé en Lisboa, un contacto de Elena, un exanalista de la DEA apodado Fantasma, descifra el pendrive. Los nombres son solo la superficie. Los archivos detallan una red global de lavado que conecta los cárteles con un consorcio de bancos en las Islas Caimán, una constructora en Madrid y un fondo de inversión en Singapur. Las cifras son mareantes. 600 millones de dólares movidos en 2 años, disfrazados como contratos de infraestructura y donaciones políticas. Pero lo más inquietante es un proyecto: Cosecha Roja, un plan para monopolizar el comercio de maíz en México usando la extorsión como arma y empresas legales como fachada. Fantasma advierte a Elena: esto no es un cártel, es un estado dentro del estado. La revelación desata una cascada de consecuencias. En Nueva York, un informe filtrado al Financial Times provoca la caída de un fondo ligado a la red. En México, el senador señalado en los archivos, un hombre de cabello plateado y sonrisa ensayada, niega todo en una conferencia de prensa, pero su voz tiembla. La presión internacional crece. La Unión Europea amenaza con sanciones, mientras un embajador en Washington exige limpiar la casa. Elena, desde su escondite, coordina con Fantasma y un pequeño equipo de periodistas extranjeros, tejiendo una red para exponer los nombres. Pero cada paso es un riesgo. Un dron sobrevuela su refugio, dejando caer una foto de su madre con una cruz roja en la frente. Elena quema la foto, pero el mensaje está claro. El mundo la observa, y no todos quieren que gane. La respuesta de la red criminal es una tormenta de violencia diseñada para quebrar voluntades. Sin el fresa, la familia michoacana se reorganiza bajo un nuevo líder, un hombre conocido como el Cuervo de Plata, cuya crueldad hace palidecer a sus predecesores. En un rancho en Lubianos, reúne a sus lugartenientes, sus ojos brillando con una furia casi religiosa. La periodista no es el problema, dice señalando un mapa lleno de pines rojos. El problema es que la gente cree en ella. El plan es una masacre selectiva, un mensaje al país. Nadie está a salvo. En Valle de Bravo, un convoy de sicarios ataca una estación de radio que retransmitió las filtraciones de Elena, dejando 7 cuerpos entre los escombros. En Tejupilco, un líder comunitario que denunció la extorsión es encontrado crucificado en una plaza, su familia obligada a mirar. Los videos, grabados con drones y subidos a plataformas oscuras, se viralizan, alimentando el terror. Pero el golpe más brutal llega en Toluca. Un equipo de fiscales que investigaba los nombres del pendrive es emboscado en un restaurante. Los sicarios, disfrazados de meseros, los ejecutan a quemarropa, dejando un mensaje escrito en sangre: por sapos. La masacre, filmada por cámaras de seguridad, es un puñetazo al corazón del país. Elena, al verlo, siente la bilis subirle a la garganta. Cada muerto es un eco de su decisión, un recordatorio de que su guerra tiene un costo que no puede calcular. Pero la rabia la sostiene. En un mensaje encriptado a Fantasma, jura: no pararé hasta que caigan todos. El contraataque del Estado es un rugido de fuerza bruta. La Operación Bastión 4, lanzada tras la masacre de los fiscales, es un despliegue militar que convierte el sur del Estado de México en un campo de batalla.
Helicópteros Black Hawk surcan el cielo, mientras tanques y drones barren los bastiones criminales. En Amatepec, un centro de entrenamiento de sicarios es destruido por un bombardeo aéreo, dejando un cráter humeante. En Sultepec, un almacén lleno de polvo blanco y dinero es incendiado, las llamas visibles desde kilómetros. En Temascaltepec, los militares irrumpen en una mansión fortificada, encontrando un cuarto de operaciones con pantallas que muestran datos en tiempo real de puertos, bancos y fronteras. La sofisticación es escalofriante, algoritmos que rastrean movimientos de tropas, bases de datos con nombres de informantes, incluso un sistema de encriptación militar robado. Durante los operativos se captura a un operador clave, un ex jefe de policía de Aculco, que confiesa bajo presión. La red planeaba un ataque químico en una ciudad para desviar la atención, pero la victoria es frágil. En Tlatlaya, un grupo de sicarios toma una escuela, ejecutando a maestros y estudiantes antes de que los militares puedan intervenir. La masacre, transmitida en vivo por un dron, es un recordatorio de que el enemigo no se doblega. Elena, desde su refugio, recibe los reportes con el corazón destrozado. Pero entonces, un mensaje de fantasma cambia todo. Ha localizado al Cuervo de Plata. Está en una mansión en Ixtapan de la Sal, rodeado de un ejército. Elena sabe que esta es su última oportunidad, pero también que ir tras él es firmar su propia sentencia. El clímax es una danza de muerte que paraliza al país. Elena, contra toda lógica, decide liderar la cacería. No confía en las autoridades, los traidores están en todas partes. Reúne a un equipo reducido, mercenarios, un exagente de inteligencia y una periodista extranjera que ha seguido su trabajo. La mansión en Ixtapan es una fortaleza, con muros de concreto, torres de vigilancia y un sistema de minas. El asalto comienza al alba, con explosiones que rasgan el silencio. Los sicarios, armados con rifles de francotirador y granadas, convierten el lugar en un infierno. Elena, con un chaleco antibalas y un cuchillo en la mano, avanza entre el caos, su mente afilada como una navaja. En el corazón de la mansión encuentra al Cuervo de Plata, un hombre de mirada vacía y voz serena. «Ganaste una batalla, pero no la guerra», dice, sosteniendo un dispositivo que podría ser un detonador. Elena, con el pulso firme, lo enfrenta, no con miedo, sino con una certeza que quema. «Tu mundo se acaba hoy», responde. En un instante, un mercenario dispara, neutralizando al capo. Pero la mansión está conectada a un sistema de autodestrucción. Elena y su equipo apenas escapan antes de que el lugar estalle en llamas. Los medios declaran la operación un triunfo, pero Elena, cubierta de hollín, sabe que la red sigue viva. Entre los escombros encuentra un servidor intacto con un solo archivo, un plan para infiltrar el Congreso mexicano. La verdad es un veneno y ella es su portadora.